Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hay algunos sonidos que cada vez que los escucho me hacen sentir nostálgico. Yo estoy seguro que también ustedes los tienen. Tal vez si escuchan, no sé si crecieron con estas caricaturas, que en verdad eran caricaturas, pero no sé, los Thundercats o los Caballeros del Espacio. Y si ponen esas canciones, en verdad cierro mis ojos y me imagino una vez más ahí en el sillón, sin ninguna preocupación, viendo esas caricaturas un sábado por la mañana. Uno de esos sonidos que me da ese sentimiento es la voz de Bob Ross. No sé si alguna vez has escuchado esa voz. Era un pintor y este pintor tenía como un afro, estaba así todo, su cabello todo esponjado, y tenía una voz muy, muy tranquila, te relajaba. Y me acuerdo que cuando era pequeño pasaba mucho tiempo viendo cómo esta persona dibujaba, pintaba sus cuadros. Y era impresionante, a mí me dejaba impresionado cómo este hombre tenía una facilidad para pintar, tenía una técnica que lo hacía ver bastante fácil, no sé si te acuerdas. Y entonces empezaba ahí a pintar sus amigos los árboles. Y hacía un par de movimientos y quedaban unos árboles, un bosque impresionante. Y yo lo intentaba en mi casa y no me quedaba tan bien como él. Algo que notaba era que hacía las cosas como yo no las hubiera hecho. En su experiencia, él empezaba con colores que yo no hubiera escogido. Y él tenía una característica que empezaba con colores oscuros siempre primero y pintaba siempre el fondo, y yo no entendía lo que estaba haciendo. Yo pensaba que estaba arruinando la pintura. Yo me estresaba y decía, pero Bob, ¿cómo vas a componer ahora esto que estoy viendo en televisión? Después me tranquilizaba, recordaba que era simplemente tal vez una repetición de un programa, pero era impresionante cómo este hombre hacía cosas que por el momento no tenían sentido. ¿Sabes? Me pasa algo parecido ahora, a estas alturas de mi vida. Empecé a hacer bolsas de parte de mi trabajo para venderlas. Y algo que aprendí de los que saben hacer bolsas es que empiezas desde adentro, haces las cosas al revés. Siempre yo quería hacer las cosas
como tenían sentido para mí y nunca me quedaban las cosas bien hasta que alguien me enseñó que empiezas por adentro y empiezas primero poniendo las cosas que van por afuera y después lo volteas y queda todo ya ordenado como al principio tú querías. Pero sabes, no fue hasta que alguien me haya ayudado, me haya mostrado que un artesano, ya sea un pintor, ya sea un marroquinero, lo que tú quieras, con experiencia, con dedicación, con conocimiento, tal vez haría las cosas muy diferentes a las tuyas. Y cada movimiento, cada corte tiene un propósito. Sabes, entre más experimentado el artesano, más ahorra en tiempo, más ahorra en materiales, más ahorra en pintura. Cada movimiento es calculado, cada proceso es pensado. Se ha equivocado con los años, ha aprendido con los años y ahora cuando es un maestro artesano puede producir cosas que muy pocos de nosotros podemos producir porque lo ha hecho con bastante tiempo. Ahora, empiezo esta historia así porque quiero que te des cuenta que el capítulo 11 es un maestro artesano. Y Pablo nos va a estar apuntando a ese maestro artesano y cómo es que Dios está orquestando, está ejecutando el plan de redención de una forma gloriosa, de una forma precisa, de una forma hermosa, muy diferente a lo que nosotros nos hubiéramos imaginado y con el resultado que deja impresionado a Pablo. Pablo termina exaltando a Dios, Pablo termina alabando a Dios y quiero que veas conmigo entonces cómo es que este maestro artesano ejecuta el plan de redención no solo en medio de los judíos sino en medio de los gentiles. ¿Te acuerdas? La semana pasada veíamos en el capítulo 10 el rol de la humanidad en el plan de redención. ¿Te acuerdas entonces que veíamos que Dios ha establecido su plan de redención, que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Dios ha establecido el resultado del plan de redención, establecido los medios del plan de redención que es su iglesia? Entonces vemos en el capítulo 10 nuestro rol, nuestra responsabilidad en el plan de redención y Pablo entonces, ¿te acuerdas que le pregunta a su iglesia? ¿Y cómo irán si no hay nadie quien les predique? ¿Sabes? Te preguntas si estas personas son elegidas o no. Pablo dice, bueno, ¿cómo van a escuchar el evangelio si no hay nadie quien les predique? Sin embargo, Pablo termina el capítulo 10 enfocándose en la incredulidad del pueblo de Israel. Fíjate entonces el capítulo 10, versículo 21. Pablo termina este capítulo y quiero que veas la conexión con el capítulo 11 porque Pablo termina enfocándose en la incredulidad de los judíos. El versículo 21 dice, luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Está hablando de los gentiles. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Versículo 21, en cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Pablo nos dice que nuestro llamado es predicar el evangelio y Pablo termina recordándonos de la incredulidad de Israel. Ahora Pablo en el versículo 1 del capítulo 11 le pregunta a su audiencia, ¿acaso entonces Dios rechazó a su pueblo? Quiero que veas 5 puntos conmigo, bastante sencillos, 4. Quiero que veas el plan de redención de Dios. Primero, su pueblo es sustentado, su pueblo es endurecido, su pueblo es usado, su pueblo es restaurado. Sustentados, endurecidos, usados, restaurados. Quiero que veas entonces cómo el pueblo de Dios es sustentado. Pablo pregunta, por lo tanto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, jamás de los jamases. En español decimos nunca jamás, ¿no es cierto? Es un énfasis. Son palabras que se repiten. Es una doble negación enfática. En mi colonia decimos que la boca se te haga chicharrón. Ni se te ocurra decir algo así.
Pablo está diciendo jamás, de ninguna manera. Fíjate, Pablo utiliza esta frase, por ejemplo, en 1 Corintios 6:15, cuando dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Y entonces Pablo dice, jamás, nunca jamás, que la boca se te haga chicharrón. En el capítulo 6 de Romanos ya lo habíamos visto. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces Pablo nos pregunta, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? ¿Te acuerdas que habíamos visto que Israel había rechazado al Mesías? Se había endurecido en cuanto a las promesas que Dios le había dado a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Pablo entonces nos pregunta, ¿entonces Dios ha rechazado a su pueblo? Jamás. Y Pablo pone dos pruebas en esto, dos argumentos. La primera es su propia vida. Pablo dice, si Dios hubiera rechazado a Israel, no hubiera estado yo aquí, que soy un judío, que soy de la tribu de Benjamín, que soy judío de judíos. Tan judío era Pablo que se llamaba como el rey, que era cabeza de la tribu de Benjamín, su tribu, Saúl. Pablo entonces está diciendo, si Dios hubiera rechazado a su pueblo, no estaría yo aquí que soy judío. No solo eso, sino Pablo pone el ejemplo de Elías. ¿Te acuerdas cuando estamos ahí en Primera de Reyes 19? Acab, el rey, y su esposa Jezabel mueven al pueblo de Dios a apostasía. Conociendo las promesas de Dios, conociendo el amor de Dios, el pueblo de Israel decide rechazar a Dios volicionalmente, conscientemente de lo que estaban haciendo. Jezabel entonces manda a perseguir al profeta, porque el profeta acaba de ganar. ¿Te acuerdas que acaba de decapitar decenas de sacerdotes de Baal? Entonces Elías está desanimado, Elías se está escondiendo y le dice a Dios, Dios, yo soy el único que está aquí. Todo Israel ha apostatado contigo, ha abandonado tus promesas, han establecido altares a otros dioses. No hay nadie quien esté aquí más que yo soy el único. Y entonces Pablo utiliza este argumento para recordarle al pueblo de Dios que Dios siempre ha tenido un remanente. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también, versículo 4. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. El primer punto es, el pueblo de Dios es sustentado. Si somos llamados por gracia, somos sustentados por gracia. Si somos reconciliados con Dios por gracia, somos sustentados en nuestra fe por gracia. Siempre. Si empezamos por gracia, terminamos por gracia. Si terminamos por gracia, entonces vivimos por gracia. Y somos sustentados desde el principio hasta el final por la gracia de Dios. Versículo 2, Dios no rechaza a su pueblo, al que de antemano conoció. Versículo 28, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, son sustentados por las promesas que Dios le dio a los patriarcas. ¿Te acuerdas de la promesa que Dios le dio a Abraham? De ti haré a un pueblo grande, de tu simiente. Versículo 29, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios te ha regalado la salvación si estás en Cristo. Sus regalos son irrevocables, jamás se podrán quitar, jamás se podrán perder, como lo es también su llamamiento. Versículo 5, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Pon atención, hay un remanente escogido por gracia, está hablando de aquellos judíos. Versículo 6, y si es por gracia ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Pon atención en esto. Un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Te hago una pregunta, ¿qué te mantiene hoy en día cerca de Cristo si estás cerca de Cristo? ¿Qué te trajo esta mañana a la iglesia? Y estaba tal vez un partido de fútbol, tal vez tenías flojera, tal vez te querías echar unos camaroncitos, tal vez querías ir a Chachalacas con este sol, rico, pasártela rico, pero ¿cómo terminaste aquí?
por tu dedicación, por tu disciplina, porque no eres como esos pecadores que se van a la playa y se merecen lo peor. Sabes, eres movido por gracia, eres sustentado por gracia, eres mantenido por gracia. Y al final serás presentado a Dios por gracia. Simplemente desnudo, sabiendo que nada de lo que puedas presentar te lo habrás merecido. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Hermano, muchos de nosotros tenemos tanto problema entendiendo esto. Si es por obras, ya no es por gracia. ¿Vivimos por obras o por gracia? ¿Tratamos de afirmar nuestro lugar delante de Cristo por obras o por gracia? Porque no hemos entendido que todo, absolutamente todo lo que tenemos en Cristo es gracia. Y no es que podemos asegurar un lugar más cerca de la gracia de Dios por nuestros esfuerzos. Porque si fuera por obras ya no sería gracia. Y Pablo nos está diciendo que tiene un remanente Dios, que son mantenidos por gracia, no por obras. Que si hubiera sido por obras, ya se hubiera deshecho del remanente muchísimos siglos hacia atrás. Ya hubiera escogido otra gente más sagaz, más espiritual, más sensible. Pero Dios mantiene a su remanente por gracia. Y sabes, no sé si te pasa a ti muchas veces, pero luego escucho tantas noticias de falsos maestros o de iglesias desviándose, de amigos que rechazan la fe. Y mi corazón tiende a desanimarse. Mi corazón tiende a desalentarse. Porque cada vez veo, según yo, menos personas, menos verdad siendo predicada, menos iglesias defendiendo la verdad. Y sabes, tal vez sea el síndrome de Elías, pensando que yo soy el único, pensando que yo soy el único en medio de una ciudad apóstata, pero me olvido que las promesas de Dios se mantienen fieles desde el principio. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús a sus discípulos? Mateo 16, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Que si somos llamados por gracia, somos mantenidos por gracia. Fíjate, Arcis Pro lo que dice: somos capaces de perseverar solo porque Dios trabaja dentro de nosotros, en nuestra voluntad. Y porque Dios está trabajando en nosotros, estamos seguros de perseverar. Los decretos de Dios son respecto a las elecciones son inmutables. No cambian, porque si lo hace no cambia. Todos los que justifica, Él glorifica. Ninguno de los elegidos se ha perdido. En otras palabras, perseveramos porque Él nos preserva. Perseveramos en la fe porque Él nos preserva. Nos mantenemos en la fe porque Él nos sustenta. Y nos sustenta por gracia, no por obras. Hermano, hay tantos días, te confieso, tantos días que me siento tan alejado de Dios porque veo mis obras. Llego a la casa, me acuesto cansado después tal vez de un día lleno de frustraciones con el mundo y con mi propio corazón. Y me doy cuenta que no soy lo que debería de ser, y si fuera por mis propios esfuerzos, Dios ya me hubiera aplastado desde hace mucho tiempo. El lunes en la mañana ya me hubiera aplastado. Y sabes, lo único que me da consuelo es recordar que soy sostenido, soy sustentado por gracia y jamás han sido por mis obras. Tim Keller dice: lo que garantiza que siempre habrá un remanente fiel no es que siempre haya un conjunto de personas buenas y decentes que crean, sino que siempre existe la gracia de Dios. Lo que garantiza que siempre habrá un remanente fiel no es que siempre haya un conjunto de personas buenas y decentes que crean a Dios, sino que siempre existe la gracia de Dios. En otras palabras, lo que garantiza que siempre haya un pueblo fiel es la fidelidad de Dios obrando en su pueblo. Hermanos, no saben el consuelo que me dan estas palabras. Que es por gracia, jamás ha sido por obras, y Dios sustenta a su pueblo a pesar
de las obras mediocres de su pueblo, porque el llamamiento es por gracia, somos sustentados por gracia, somos presentados a Dios al final por gracia. Entonces, quiero que veas conmigo el primer punto: el pueblo de Dios es sustentado. El segundo punto: el pueblo de Dios es endurecido. Fíjate, Pablo está hablando que Dios no ha rechazado a Israel, que Dios ha sustentado a su remanente por gracia. ¿Sale? Ese es el argumento que Pablo está haciendo. Y entonces ahora imagínate una vez más la iglesia de Roma preguntando por aquellos judíos entonces que han rechazado a Cristo. Ok, Pablo, bueno, si me dices que son sustentados por gracia y hay un remanente y no se han olvidado las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿dónde están los demás judíos? Fíjate, el segundo punto es que Dios en su soberanía ha endurecido a algunos. Y aquí hace una distinción entre el Israel étnico y los elegidos o el remanente. Del versículo 7 al 10, versículo 7, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Y fíjate, cita a Isaías, que Isaías en su lugar cita a Moisés en Deuteronomio. Les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Interesante que casi se repite lo que Pablo había dicho en Romanos 9. ¿Qué concluiremos entonces? Que los que estaban tratando de conseguir la salvación no la han conseguido, y los que no la habían tratado de conseguir la han conseguido. Y Pablo dice, en efecto, porque los que le estaban tratando de conseguir la trataron de conseguir con sus propios esfuerzos. Rechazaron la justicia de Cristo, atesoraron entonces sus esfuerzos, su propia justicia, desconfiaron en el plan de redención de Dios, rechazaron a Cristo, se volvió piedra de tropiezo. Ahora Dios entonces los juzga, los endurece, porque han rechazado la bondad de Dios, la gracia de Dios. Y te acuerdas que lo habíamos visto, no es que Pablo está diciendo que Dios crea dureza en el corazón del pueblo de Israel. No es que el pueblo de Israel estaba desesperadamente tratando de conocer a Dios. El pueblo de Israel no quería conocer a Dios, rechazaron los medios que Dios había provisto y Dios entonces los cegó, los entregó a sus propios deseos. ¿Te acuerdas cómo había empezado el libro de Romanos en el capítulo 1? Dios entonces entrega a los incrédulos a sus propios deseos, a su propia ceguera. Dios aleja su gracia, Dios los deja ahí en medio de sus deseos. Y quiero que veas que esta ceguez, esta incapacidad de ver o de escuchar, no necesariamente es un antagonismo hacia el cristianismo, un odio, una amargura. Lo que Pablo está diciendo, lo que está citando de Isaías, es que tienen una incapacidad de reconocer, de apreciar la gracia de Dios. Ahora quiero que pongas atención en esto, hermano, porque esto puede incluir a muchos de nosotros. Sabes, pensamos que estar endurecido hacia la gracia de Dios es estar endurecido hacia la iglesia. Pero he conocido tantas personas que aman la iglesia, pero están endurecidos a la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué no reconocen y no aceptan la gracia de Dios? Porque no han faltado ninguna semana a la iglesia. Hay personas que aman leer su Biblia y están endurecidos a la gracia de Dios. Y estas personas no consideran que necesitan gracia. ¿Por qué? Porque siempre oran su Biblia. Y ven a los que no oran su Biblia y los ven y los desprecian como aquellas personas que sí necesitan gracia. Lo que Pablo aquí está diciendo no es una rebeldía atroz, explícita, un odio que le escupe a Dios y a la iglesia y a la Biblia. No necesariamente, tal vez ese es un cliché. Tal vez habrá muy pocos. Creo que, no sé, en mi punto de opinión, creo que esos cuates nada más tratan de llamar la atención. Pero está hablando de una incapacidad de apreciar la palabra de Dios, de entenderla, de apreciar la gracia de Dios, porque confían en sus esfuerzos. Y está hablando entonces de aquellas personas que rechazaron a Cristo. Estas personas han sido endurecidas. Y en medio de este contexto, Pablo le hace una advertencia a los gentiles.
Y Pablo utiliza una advertencia a nosotros, y Pablo utiliza una ilustración de un olivo y de ramas silvestres. Y Pablo entonces describe a Dios como un maestro horticultor, un maestro artesano que sabe hacer las mejores olivas, las mejores plantas. Y entonces sabe cómo cortar, sabe cuándo cortar. Y las ramas que no están produciendo fruto las corta. Y en su lugar injerta ramas silvestres, que son los gentiles, para producir frutos. Y entonces Pablo en este contexto nos advierte a nosotros y nos dice, bueno, si bien entonces el maestro horticultor cortó esas ramas estériles para injertarlos a ustedes, aguas, no crean que entonces ustedes están exentos de ser cortados por su esterilidad. En otras palabras, no cometan el error que los judíos cometieron. ¿Sabes? Los judíos dieron por sentado la gracia de Dios. Los judíos pensaron que ya estaban arraigados al olivo. Los judíos dieron por sentado el perdón y la gracia de Dios. Y entonces fíjate lo que Pablo dice. Versículo 17, ahora es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, olivo silvestre, has sido injertado. Versículo 18, eres nutrido por esa raíz. Versículo 19, fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Versículo 20, no seas arrogante sino temeroso. Pon atención en el versículo 21, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Nos está hablando a nosotros. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Ok, aguanta. ¿No estás diciendo que somos sustentados por gracia? ¿No estás diciendo que entonces no es por obra, sino es por gracia? ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que dice Juan en primera de Juan: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En otras palabras, somos sustentados por gracia, no por obras. Y esa gracia indudablemente producirá frutos en nuestro corazón si somos sustentados por gracia. Pablo está diciendo, aguas, no asuman que son sustentados por gracia. Si su corazón no ha sido movido por esa gracia, si su corazón no ha producido frutos de esa gracia, no asuman que son sustentados por gracia, porque Dios hizo lo que hizo aquellas personas que terminaron rechazando a Cristo y que asumieron la gracia de Dios. Entonces somos sustentados. El pueblo de Dios es endurecido. El pueblo de Dios es usado. El tercer punto. Fíjate entonces en el versículo 11 la pregunta que Pablo hace. Está diciendo que entonces el pueblo de Dios, los que rechazaron a Cristo, han sido endurecidos. ¿Ok? Y ese es el argumento que Pablo está haciendo ahorita. Versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Está hablando de aquellas personas que han sido endurecidas. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Te acuerdas que Jesús es la piedra de tropiezo con la cual los judíos tropezaron, confiaron en sus propios esfuerzos? ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? Una vez más, de ninguna manera. Nunca, jamás. Jamás de los jamases. Más bien, gracias a su desobediencia ha venido la salvación de los judíos. Este es impresionante. Pablo te está hablando de un maestro artesano, de alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe cómo hacer cada corte, que sabe cómo hacer cada injerción, que sabe cómo hacer cada movimiento. Date cuenta de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que Dios, en su gracia y en su soberanía, en su omnisciencia, utilizó el rechazo de los judíos para salvar a los gentiles. Pon atención en esto. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos, a los gentiles. Versículo 15. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo. Está hablando de los judíos.
Haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo. Versículo 12. Su desobediencia ha enriquecido al mundo, la desobediencia de los judíos. Su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, a nosotros. Es decir, su fracaso ha enriquecido a los gentiles. Versículo 28. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Pon atención en esto, para bien de ustedes. ¿Te das cuenta de lo que Dios te está explicando aquí? Que Dios es tan sabio, que está tan en control de la situación, que utiliza la rebeldía de los israelitas para redimir a los gentiles. Que Dios es capaz de redimir la desobediencia de su pueblo. Que entonces Dios utilizó no que provocó el endurecimiento de Israel. No que Israel estaba blandito y Dios dijo, no me vas a conocer. No lo querían conocer. Dios los dejó a sus deseos y Dios en su misericordia utilizó esa dureza para redimir a los gentiles. Dios entonces redime la desobediencia de los judíos y quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Qué hubiera pasado? Digo, desde la perspectiva humana, neófita, miope de nosotros. No es que trato de entender el plan de Dios, pero solo me pongo a pensar qué hubiera pasado si en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, por ejemplo, el evangelio hubiera sido un éxito para los cuales el evangelio fue entregado. Primero para los judíos, ¿te acuerdas? Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo, si Pedro hubieran entrado a cada sinagoga, a cada templo y hubieran predicado y todos los judíos se hubieran convertido? ¿Sabes? Una de las cosas que me imagino es que hubiera sido mucho más difícil que los gentiles se hubieran acercado al evangelio, porque hubiera sido un movimiento meramente judío. Los judíos de por sí, con sus problemas de reglas y de aceptación de los demás, hubieran tenido un ataque al cerebro tratando de entender, bueno, si el evangelio, si Dios ha rescatado a su pueblo una vez más y todos, si ha habido un avivamiento de judíos. Me pregunto que si tal vez Dios sabía lo que estaba haciendo cuando utilizó la dureza de los judíos. Ponte a pensar en esto. En el libro de Hechos siempre hay un parámetro. Siempre hay un parámetro sin excepción. Y si tuviera más tiempo te leería los versículos. Pero después tú cuando llegues a tu casa, abre el libro de Hechos y te vas a dar cuenta. Cada vez que Pablo o Pedro predicaban en el templo, eran rechazados. Y entonces, ¿sabes a dónde se iban estos apóstoles? Se iban a los gentiles. ¿Y sabes qué pasaba? Que los gentiles entonces creían y los judíos veían que Dios estaba actuando en los gentiles. Date cuenta que Dios entonces está redimiendo la desobediencia de los judíos para salvar a los gentiles. Y Dios en su sapiencia, en su gracia, está usando a su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo, en su gracia lo sustenta y utiliza su dureza para redimir a los gentiles. Entonces, ¿te acuerdas? Somos sustentados, somos endurecidos, somos usados. El cuarto punto, mi último punto, fíjate, el pueblo de Dios es restaurado. Y habla de una desobediencia temporal. Versículo 12, si su fracaso ha enriquecido a los judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración, que su plena restauración producirá? Versículo 15, pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? En el versículo 24 dice, si fue Dios capaz de injertar un olivo silvestre a un olivo natural, ¿no será Dios capaz de reinjertar el olivo natural a donde pertenece? Los gentiles son usados porque son movidos. Los judíos son movidos a celos gracias a los gentiles. Versículo 11, para que Israel sienta celos ha llamado a los gentiles. Romanos 10, versículo 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, voy a irritarlos con una nación insensata.
Ok, aguanten. Aquí esto es algo impresionante. En verdad se los tengo que explicar. Fíjate lo que Pablo está diciendo, lo que Dios está haciendo. Un horticultor, cuando encuentra a un olivo que está muriéndose, el horticultor hace cortes que hacen sangrar al olivo. Y lo que hace es que fluyan los nutrientes una vez más en el tronco del olivo. Y si el olivo no reacciona, el horticultor lo que hace es corta esas ramas que están robando nutrientes del tronco, esas ramas estériles las corta, injerta olivos silvestres para que los olivos silvestres despierten a ese olivo natural. Y ya entonces que las ramas silvestres están produciendo olivo, el horticultor no desperdició las ramas naturales, sino las vuelve a injertar al olivo. Ahora, date cuenta de lo que Pablo está diciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Porque entonces utilizó la dureza de los israelitas para redimir a los gentiles. Y ahora Dios está utilizando a los gentiles para trabajar en los judíos. Que Dios no desperdició ningún recurso, ningún corte, ningún material. Dios está haciendo su obra de redención. Dios redimió la dureza de los judíos. Y ahora Dios está utilizando a los gentiles para redimir a su pueblo. Y cómo entonces el pueblo de Dios es usado. Y en el versículo 25 habla de un misterio. Así permanecerá el pueblo de Israel endurecido hasta que haya entrado la totalidad de los judíos. El versículo 26 dice que todo Israel será salvo. Y cita a Isaías y a Jeremías: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27, y este es mi pacto para con ellos cuando quite sus pecados. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo, cuando el pueblo de Israel apostataba delante de Dios, lo rechazaba y Dios los disciplinaba, había una mortandad increíble, había una peste? Y Dios tenía misericordia de su remanente. Y Dios rescataba siempre, jamás se olvidaba de su pueblo. ¿Te acuerdas? Siempre Dios tenía misericordia. Siempre Dios apaciguaba su ira. Siempre Dios perdonaba entonces a algunos pocos que quedaban. Ahora Pablo, fíjate lo que está diciendo. Que Dios, al final de cuentas, rescatará a todo Israel. Y la pregunta entonces que muchos tienen es: bueno, ¿qué significa todo Israel? ¿Significa todo judío que hubo y por haber? No es probable, no creo, porque Pablo se está doliendo por la perdición de sus hermanos, ¿no es cierto? Pablo nos está invitando a predicar el evangelio a los judíos. Si fuera cierto, entonces ¿qué necesidad hay de predicarle? ¿Y por qué Pablo está tan ansioso si al final de cuentas van a ser salvos? Pablo está hablando de un futuro, de una promesa. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, y te diría que, para ser honestos, muchos de nosotros nos enfrascamos en versículos oscuros, desperdiciamos tanto tiempo en esto y nos olvidamos de la idea principal del texto para tratar de definir cuándo. No sabemos cuándo. Sin embargo, Pablo nos habla de una promesa: que Dios rescatará a su remanente Israel, que habrá un avivamiento entre el pueblo de Israel. Que Dios rescatará a su pueblo, que no los dejará en sus pecados, porque como dice, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Date cuenta de esto, que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sustenta a su pueblo. Dios usa a su pueblo, Dios endurece a su pueblo, Dios redime a su pueblo. Fíjate, del versículo 30 al 32, Pablo hace un resumen. En palabras, Pablo dice: los gentiles son rescatados por el rechazo de los judíos, y los judíos son rescatados por Dios actuando en los judíos, en los gentiles. Los gentiles son rescatados por judíos, los judíos son rescatados por gentiles. Y al final, versículo 32, hay gracia al pecador. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos, de su pueblo, de aquellos que Dios ha llamado, que Dios ha prometido redención. Y en medio de todo esto, es como si Pablo estuviera viendo una pintura de Bob Ross, pero muchísimo mejor. Es como si Pablo estuviera viendo una obra maestra. Pablo está delante de un maestro artesano.
Y Pablo está entendiendo lo que está haciendo Dios en el plan de redención. Está endureciendo a su pueblo, está obrando en los gentiles para rescatar a su pueblo. Y Pablo no le queda otra, versículo 33, que adorar a Dios. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indesinfrables sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sabido, o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego le pague? Porque todas las cosas preceden de Él y existen por Él y para Él. Al sea la gloria por siempre. Amén. Date cuenta de la alabanza de Pablo, bíblica. Cita a Isaías en el versículo 34, cita a Job en el versículo 35. Pablo tiene un Dios grande, por eso su alabanza es grande. Su alabanza es grande porque tiene un Dios grande. Su alabanza no es repetitiva, su alabanza simplemente no es emotiva. Su alabanza es emotiva y arraigada a la Biblia. Pablo sabe a quién está adorando, y está adorando a un Dios indomable, a un Dios que no puedes domesticar, a un Dios que es muchas veces incomprensible, que es muchísimo más grande que tú. Pablo se rinde. Pablo dice: ¿quién ha conocido entonces la mente del Señor? Qué profundo es su conocimiento. A Él sea gloria por siempre. Amén. Y hermano, esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la iglesia, del pueblo de Dios al ver el plan de redención, ¿no es cierto? Cómo Dios ha actuado en tu vida y en la historia para redimir a aquellas personas que no lo merecían. Quiero terminar, dame simplemente 2 minutos para hablar de implicaciones para nosotros en estos capítulos. Quiero que te des cuenta que el rechazo presente de una persona no necesariamente es un rechazo permanente. Y esto, hermano, a mí me da tanto consuelo, y me ha dado tanto consuelo durante mi vida. Sabes, muchas veces le predicamos el evangelio a una persona y lo termina rechazando. Y muchas veces nos desanimamos, nos entristecemos, crecemos ansiosos, o crecemos amargados, o crecemos tristes, porque pensamos que entonces han rechazado a Cristo. Este pasaje me deja ver que un rechazo temporal no significa necesariamente un rechazo permanente. Date cuenta que el pueblo de Israel rechazó a Dios. Pablo está adolorido por el rechazo de su pueblo. Sin embargo, Pablo nos llama a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Pablo no se queda ahí deprimido preguntando si serán elegidos o no. Pablo les predica el evangelio. Pablo sabe que un rechazo hoy no significa que es un rechazo permanente. Y si Pablo se quiere asegurar que no es un rechazo permanente, Pablo les quiere predicar el evangelio. Me pregunto si tienes alguien en tu casa, alguien en tu oficina, por el cual estás orando, ha rechazado el evangelio y estás tentado a tirar la toalla. Sabes, no es una promesa que va a ser salvo, ¿sale? No es una promesa. Si Dios lo termina juzgando merecidamente, porque nadie de nosotros se lo merece. Pero hermano, que te hayan rechazado el evangelio ayer no significa que ya no puedan aceptarlo después. Me pregunto si sigues orando, si sigues esperando, si sigues pidiéndole a Dios, si sigues predicándoles. Las implicaciones de este pasaje para nosotros, hermanos, es reconocer que Dios es más misericordioso de lo que nosotros nos imaginamos. Dios es más sabio. Sabes, muchas veces nos preguntamos: ¿y si Dios ha rechazado a mi familia? Sabes, Pablo se pregunta: ¿Dios ha rechazado a Israel? Y dice: que la boca se te haga chicharrón porque estoy yo aquí, soy judío. Sabes, mi corazón, al ver el plan de redención de Dios, que podamos, como Isaías, decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tienes familia incrédula, pregúntate: ¿Dios ha rechazado a mi familia? En su providencia te ha puesto a ti. Mi oración es que puedas decir: que la boca se te haga chicharrón porque para eso estoy yo acá.
Y mientras viva, voy a predicarles el evangelio y de Dios será el resultado, de Dios la gloria, y les predicaré el evangelio hasta que deje de respirar. ¿Sabes? Ese es el deseo de Pablo. ¿Dios ha rechazado a Israel? Nunca. Veme a mí. ¿Dios ha rechazado a tu familia? No. Vete a ti. Si Dios va a alcanzar a tu familia, hermano, no esperes que un cometa caiga con un folleto evangelístico. Estás tú ahí. ¿Serán mis hijos cristianos? ¿Conoces el evangelio? ¿Sabes? En la providencia de Dios te puso ahí. Te entregó estas criaturas que muchas veces te preguntas si serán bendición o no, pero te las dio. Y si alguien conocerá a Cristo, será por su papá, por su mamá, por sus tíos, por sus abuelos. No significa entonces que se lo merecen y que ahora Dios los tendrá que salvar, no. Significa que puedas tener ánimos, descansa en la soberanía, en la providencia de Dios que te puso ahí. Que Dios es más amoroso, más misericordioso de lo que te imaginas. Que Dios está orquestando cosas que ni siquiera te imaginas detrás de ti. Mientras tú estás pensando qué vas a comer al rato, Dios está orquestando naciones, moviendo naciones para llevar a cabo su plan de redención. Quiero una vez más recordarte que somos llamados entonces a ser discípulos. Y quiero con esto terminar. Quiero animarte a darte cuenta que la gran comisión no es ir y hagan decisiones. No es ir y empujen oraciones superficiales, no ir y avienten bibliazos. La gran comisión es vayan y hagan discípulos. ¿Sabes lo que es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo les llamaban cristianos o pequeños cristos de forma despectiva porque querían vivir como Cristo, vivían como Cristo, caminaban como Cristo, pensaban como Cristo. Pablo nos está diciendo que la gran comisión es ir y hacer discípulos. Ahora, hermanos, para ser un discípulo no lo vas a lograr en media hora. Habrá muchos rechazos. Habrá muchas groserías tal vez que escuches. Pero, hermano, eres llamado a predicar el evangelio, a ser discípulos, a amar, a olvidarte de esa fórmula superficial que decisiones equiparan discípulos. Que las decisiones no son igual a los discípulos, que los discípulos son personas que aman el evangelio, viven el evangelio, creen el evangelio. Y, hermanos, empezamos entonces amando a estas personas, a nuestros familiares, a personas que rechazan el evangelio. Si lo rechazan hoy no significa que ya son del diablo, que ya no debemos de hablarles. Qué horrible que muchos cristianos optan por rechazar a estos incrédulos simplemente porque rechazaron el evangelio y ya no quieren hablar con ellos. Dios, entonces, ¿cómo irán si no hay nadie quien les predique el evangelio? Te rechazarán hoy, no significa que te van a rechazar para siempre. Hermanos, somos llamados a ser discípulos en amor, con tiempo, con paciencia. Confiamos que Dios está haciendo su obra y ni entendemos lo que está haciendo, pero Dios tiene su plan resuelto, ha decretado los medios, ha decretado el resultado. Y mi oración es que podamos con Pablo alabar a Dios. Qué profundo es el conocimiento y la riqueza y la sabiduría de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién primero le dio algo a Dios para que luego se lo pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Al sea la gloria por siempre. Amén. Amén, Señor. Te ruego, Padre, en tu misericordia, Padre, despierta nuestro corazón. Danos ese amor por los perdidos. Señor, una vez más, anímanos en medio del rechazo que vivimos del evangelio. Recuérdanos, Padre, que Cristo fue rechazado, los discípulos fueron rechazados, Jonás fue rechazado, Elías, Eliseo fueron rechazados, Padre, y tú has decretado los medios, el resultado, y no se perderá ninguno de lo que has llamado. Dios, úsanos, te lo ruego, despiértanos, que podamos ir y predicar el evangelio, hacer discípulos en amor, con paciencia, confiando, mi Dios, que tú tienes la victoria garantizada. Que podamos descansar en tu
sabiduría, en tu soberanía, mi Dios. Que podamos hacer un evangelismo verdaderamente cristiano, sin ansiedad, sin orgullo, sin amargura, sin antagonismo. En verdad, amando al pecador como tú nos has amado a nosotros, reconociendo que es un pordiosero, simplemente apuntando a otro pordiosero a donde encontrar ese pan que nos nutre cada día. Mi Dios, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.